Entrevista a Jonathan Acutir. ya próximo a graduarse, ¿verdad? Sí. Muy bien. Para, digamos, darle una idea de lo que va a ser la entrevista, son 3 puntos los que voy a tratar. Que uno es el proceso de admisión, otro que son 4 competencias que yo planteo en mi trabajo, que una de ellas veo que la universidad, digamos, tiene como falencias, que es la de entrenamiento auditivo, y sobre la sobrecarga académica. Listo. Entonces, como primera instancia, me gustaría saber cómo fue su examen de admisión para aspirar a estudiar en la música en la Universidad Inca de Colombia. Bueno, mi examen de admisión fue muy chistoso porque yo llegué y no había ningún profesor, sino que estaba solo la secretaria. Entonces me dijo que llenara un papel, un resumen, que hiciera un resumen sobre una lectura. Hice el resumen, lo presenté y me dijeron que ya había pasado, o sea, no me hicieron nada musical. Entonces ahí no faltó que me preguntaran cosas musicales porque no me preguntaron nada, sino que me admitieron así de una, y en mi semestre así pasó y eso pasaron un poco de pelados. Me acuerdo que en mi semestre entraron 90. Y el segundo semestre ya éramos 50 por eso, porque no hicieron algo chévere para que entrara la gente a la universidad, un examen bueno. Ok, o sea, no hubo examen musical. No, examen musical a mí no me hicieron. Listo, muy bien. Bueno, pues usted conocía previamente los ítems o conocimientos previos que debía tener para presentar el examen. Pues me dice que no le hicieron, pero Sí estaba preparado, pues yo soy baterista, entonces sí estaba preparado para la batería, pero musicalmente hablando de partitura y eso no. Entonces yo llegué, fue a estrellarme así contra la realidad, y sobre el camino me tocó sacarla adelante. Ok, bien. ¿Tuvo usted una experiencia musical previa antes de entrar a estudiar a la universidad? Sí, yo tocaba en una iglesia cristiana, entonces ahí siempre como que hubo esa experiencia musical de sacar las canciones y tocarlas y todo eso. Más sobre la batería. Sí, más sobre la batería. Bueno, muy bien. Yo hago una analogía, digamos, con la música, con el lenguaje. Entonces, haciendo esa analogía, cuando nosotros aprendemos pues, de niños a hablar, pues, aprendemos por medio de que nos hablan, ¿sí? Escuchamos y aprendemos a hablar, luego aprendemos a leer y a escribir, ¿cierto? Yo planteo esas 4 competencias básicas, que son 4 competencias básicas del lenguaje, también en la música. O sea, haciendo una analogía con el lenguaje, un músico profesional debería saber escuchar, saber hablar, saber leer y escribir. Son las 4 competencias básicas. Yo veo que en la universidad la parte de la escuchar hay como una falencia, o no se enseña de la mejor manera, por ejemplo. Me gustaría saber, digamos, usted recordando sus clases de solfeo, ¿qué tanta era la intensidad horaria que le daban entrenamiento auditivo? Bueno, yo tuve entrenamiento auditivo con los primeros semestres con Samir Aldana, el profesor, y increíble. O sea, pues yo como baterista aprendí mucho sobre el entrenamiento, sobre diferenciar entre disonantes, entre notas menores, notas mayores, sí, entre muchas cosas, me ayudó mucho. Pero después tuve con otros profesores que se regían era porque tenía uno que solfear y sí te apoyan eso porque lo auditivo se perdía. Lo auditivo se perdió harto, y entonces eso es una gran falencia. Muy bien. Sí, usted me dice, digamos, ya me contestó la otra pregunta, que es si tenía varios profesores, si tuvo en el transcurso de los semestres de solfeo diferentes profesores. ¿Cuántos tuvo? ¿2 o...? No, yo pasé, yo creo que por Samir, por Andrés Pineda, por Oscar Alvarado y por Andrés Prieto. Pasé por ellos. En cada uno de esos profesores habían muchas diferencias, o sea, sí, enseñaban diferentes cosas. Claro, por ejemplo, Samir Aldana, pues a mí me ayudó mucho, o sea, excelente profesor. Andrés Prieto también me ayudó mucho con el auditivo y con muchas cosas porque nos daba armonía modal y o sea, un excelente trabajo de ese man. Y combiné con Oscar Alvarado, que son muy buenos profesores, pero no sentía así como el feeling, porque era mucho leer, teníamos que leer mucho ritmo, mucha partitura, entonces no aprendí tanto, la verdad. Se enfocaban más en eso. Señor.
Pero usted, digamos, vio que, digamos, no había como un programa que cada uno, que unificado, digamos, por ejemplo, en primer semestre los estudiantes tienen que salir escuchando lo que usted me dice, diferenciar de un acorde mayor, menor, disminuido, aumentado. En segundo semestre tienen que poder transcribir melodías cromáticas. Un ejemplo, sí, por ejemplo. Ujú. Cuando usted cambia de profesores, usted siente que lo que vio con uno ya no es lo que se ve con el otro. O sea, Claro. no hay un programa Sí, unificado. no continúa. No continúa. Ese es un gran problema, porque si tú quieres seguir, tienes que seguir con el mismo profesor, pero si no te sirve el horario, tienes que cambiar y cuando cambias, ese otro profesor no le trama eso, o se contradicen, o sí, entonces uno queda muy loco ahí. Claro, claro, muy bien. Sí, hablando sinceramente, ¿usted siente que ahí en la universidad se formó bien en eso de poder transcribir melodías, de poder saber qué sucede armónicamente en una pieza musical, por ejemplo? Yo creo que no. La mayoría de mis compañeros, también me habla a mí, transcribir cuesta mucho porque no hicieron ese énfasis tampoco. Siempre era como que te daban el libro y bueno, sáquense en estas melodías para mañana. Y, sí, y era llenarse de melodías, de cantar, de solfear rítmicamente, pero en el momento de transcribir no se hizo un buen trabajo. Ok, muy bien. El tercer aspecto que yo veo es la sobrecarga académica. Haciéndole, por ejemplo, dándole un ejemplo de la Universidad Nacional, el máximo de materias que ellos ven son 6 semestres, son 6 materias solamente por 2 semestres. Y todo va enfocado como a su énfasis. O sea, si usted entra a estudiar música instrumental, por ejemplo, piano, en el primer semestre entonces ellos ven una clase, una hora de piano individual, también ven una hora de piano de clase colectiva, también ven una clase que se llama acompañamiento y música de cámara, por ejemplo. Y todo eso va enfocado a tocar piano, tocar piano, tocar piano. Cuando son los semestres más adelantados, digamos desde sexto a octavo, se duplica la hora de instrumento. Entonces ya son 2 horas de instrumento, de piano, con un repertorio de nivel superior, por ejemplo. Entonces, todo está enfocado a piano. Después, bueno, ya preparan su concierto de grado y eso. Pero todo está enfocado como a su profundización. Si usted estudia composición, pues todo está enfocado a que escriba, aprenda a orquestar, a componer. Y las materias pues son enfocadas a eso. Siente usted, yo contando las materias, digamos que se ven en séptimo y octavo, son 10. Y en noveno se ven 9 materias en la Universidad Inca. ¿Siente usted que esa sobrecarga académica le afectó al dedicarse más a su énfasis? O sea, ¿usted estuvo en cuál énfasis? ¿Arreglos En o jazz. en jazz? En jazz, sí. Entonces, ¿usted sintió que esa sobrecarga de ver tantas materias, de tener que hacer trabajos para todas las materias, dedicarse a pues, todo lo que requiere, le afectó en dedicarse más a meterse de profundidad al jazz, a conocer la improvisación, bueno, todas las cosas? Sí, claro que sí, porque bueno, en el instrumento era muy poco tiempo que a uno le quedaba para estudiar y para organizarse, ¿no? Siempre habían otras materias que no son más importantes que instrumento, pero el mismo la universidad hace que sean más importantes. Okay. Sí, por ejemplo, yo veía jazz, improvisación, instrumentación al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en instrumentación tenía que hacer un poco de cosas de arreglos y no me quedaba tiempo para hacerlo de jazz bien. Y si no estudiaba bien lo de jazz, no me quedaba tiempo para hacer bien la batería. Entonces, y sí falta un poco de enfoque hacia eso. Así, si tú vas a ser instrumentista, que te enfoques muy bien sobre el instrumento, porque a veces una hora semanal y tienes que sacarle el jugo al profe y no hay salones, tienes que llegar acá a estudiar, pero hay otras materias. Entonces sí, la sobrecarga de materias es bien pesada. Listo. No, muy bien, eso era todo. Listo, no, todo bien, gracias.